Hola, ¿qué tal, Escorpio? Bienvenido al canal. Lo prometido es deuda. Estamos a sábado 26 de julio y hoy vais a tener vuestro vídeo. Ayer no pude grabar, como os comenté, así que hoy os mando este vídeo con todo el amor del mundo. Vamos a ver lo primero de todos esos mensajes que os mandan vuestros ancestros. Un mensaje del universo. Vamos a ver qué 3 mensajes os mandan hoy. Empezamos por el primero. Te dicen: si algo dentro de ti te dice que algo no va bien, confía en ello. Si no eres feliz con tu vida, cambia algo. Todo depende de ti. Deja de poner excusas. Tú tienes el control de tu vida. En el caso en el que estéis pasando por una etapa en la que no estáis a gusto, no estáis cómodos, queréis un cambio en vuestra vida, el universo os manda este mensaje: todo depende de ti. No pongas excusas, Escorpio. Tú tienes el poder y tienes el valor suficiente como para cambiar algo en tu vida y poder llegar a esa felicidad que tanto anhelas. Si no eres feliz con tu vida, cambia algo. También te dicen que tu tiempo está llegando, que todo se está juntando para ti, pero debes encontrarte con el universo a mitad de camino. Mantén solo una visión brillante y feliz de ti mismo, con resultados exitosos, y no permitas que tus miedos o inseguridades se interpongan en tu camino. Como bien te dice la carta, tienes que confiar en ti. Tú tienes el poder por encima de todo. Lo único que te hace falta es confiar un poquito más en que tú puedes hacerlo. Es lo que te dicen. Piensa siempre en esa visión brillante, en esa parte de ti que es capaz de hacer cualquier cosa. Lo único que tienes que intentar es poner un poquito más de tu parte para poder pensar y brillar sobre ti mismo, pensar que tú eres capaz de cualquier cosa, ¿vale? Es simplemente tener un poquito más de seguridad en uno mismo. Te dicen también que no tengas miedo a decir te quiero o gracias a quienes merecen oírlo. No tengas miedo de avergonzarte o parecer sensiblero. Nunca te arrepentirás de un sincero te quiero o de un mensaje de agradecimiento. Solo te arrepentirás de no haberlo dicho. Si tienes a alguien especial a quien tienes que darle un gracias o tienes que decirle un te quiero, ponte manos a la obra, Escorpio. Es preferible ponerte la cara colorada una vez que amarilla 1000 veces. Eso es lo que dice mi madre, así que creo que es un dicho bastante interesante para el día de hoy. No tengas miedo a decir gracias o te quiero. Si hay que decirlo, se dice. Si no te es correspondido, pues problema de la otra persona, pero siempre hay que decir gracias y te quiero a la persona que realmente lo merezca, realmente lo merezca. Vamos a ver qué animal te representa para el día de hoy, Escorpio. Mira, hoy ha sido rápido. El animal que te representa en el día de hoy es el unicornio y te habla de posibilidades infinitas. Eres el soberano de los mundos visibles e invisibles. La magia del amor te rodea. La belleza te transforma. Escucha el vuelo de tu espíritu. Abandona la oscuridad. Ve más allá de lo ordinario y conviértete en un legendario. Y ahora vamos a ver cuál es el mensaje de tu voz interior. ¿Cuál es el decreto del día de hoy? Mira, aquí está ya. Fe en la libertad. Este es el decreto de hoy. Me tranquilicé y confié mis dudas a Dios para librarme de todas ellas. Confío en la perfecta providencia de Dios. Confío en su voluntad y encuentro la libertad. Esto es lo que nos ha salido hoy en las cartas de los oráculos. Vamos a ver ahora qué nos dicen el tarot y el oráculo para la lectura del 26 de julio. Recordar que hoy es sábado y vamos con la lectura que os prometí ayer. Uy, mirad.
Momentos felices, te dicen las cartas. Veo que vas a estar pasando por unos momentos felices en tu vida. Llevas teniendo momentos dificultosos todo este tiempo atrás. Creo que no estás viviendo momentos bonitos para ti. Creo que van a venirte esos momentos felices que tanto añoras. Te dice que algo está a punto de terminar por ahora, pero no para siempre. Puede ser que tu pareja y tú os dejéis, o puede ser que en el caso en el que tengas un trabajo, el trabajo se termine por ahora, porque a lo mejor te volverán a llamar para el mes de septiembre. Quiero decir que se termina ahora porque viene el mes de agosto, y en el mes de agosto muchos trabajos se terminan, aunque otros muchos se empiezan. Tener en cuenta que los meses de verano, al menos aquí en España, que estamos en verano, es una etapa en la que la gente trabaja más en la zona de costas, de playa, en cafeterías, en bares, en restaurantes, y entonces son trabajos temporales, ¿vale? Que se terminan por ahora, pero no significa que terminen para siempre. Como he dicho, algo se termina, pero en septiembre vuelve de nuevo otra vez. Entonces, en el caso en el que tu relación de pareja o tu relación de amistad haya terminado o esté a punto de terminar, te dicen que no va a ser para siempre, que es algo que termina temporalmente, pero que vuelve de nuevo a tu vida en el mes de septiembre. También te hablan de la independencia y de la libertad que necesitas en este momento. Creo que es un buen momento para sentirte libre, para poder avanzar y para encontrarte a ti misma. Creo que es un buen momento, como digo, para ver ese camino al cual quieres ir. Si algo tienes que cambiar, creo que este es el momento adecuado para cambiar todo lo que tengas que cambiar. Y bueno, sobre todo tener en cuenta una cosa, la vida es cíclica, y como cíclica que es, tienes ciclos. Habrá momentos en los que estés mejor y momentos en los que estés peor, pero eso es la vida misma, ¿no? Aquí te están diciendo que vas a pasar por una etapa de soledad en la cual vas a encontrarte a ti misma. Necesitas esa etapa de soledad, ¿vale? Necesitas encontrarte para poder saber qué parte de ti brilla más. Tú por sí sola brillas, pero necesitas además confiar en ti, ¿vale? Te dicen también que tengas cuidado en quién confías, porque no es trigo limpio. Esta carta nos sale mucho. Los escorpiones solemos confiar mucho en la gente, y a veces el confiar demasiado en alguien nos da el efecto contrario, ¿no? Nos pueden machacar, nos pueden quizá pues nos pueden traicionar, y creo que eso es lo que va a pasar. Confiamos demasiado en alguien y nos van a traicionar. Puede ser que en algunos casos ya haya ocurrido esa traición de alguien cercano, pero en muchos tener ojo, porque va a empezar a ocurrir dentro de poco tiempo. Puede ser en el mes de agosto o en el mes de septiembre. Te hablan también de esas ataduras y esas responsabilidades que tienes a día de hoy. Son ataduras y responsabilidades que tú te atañes, es decir, puede que tengas responsabilidades familiares, que tengas responsabilidades pues quizá con alguien en concreto, pero creo que es algo que va a ser pasajero. Te dicen que vas a tener más confianza y más seguridad en ti misma o en ti mismo. Así que vamos a ver ahora qué nos dice el tarot, y así ampliamos pues más la información. Mira, aquí hay una conversación que tienes pendiente con alguien importante para ti. Una conversación que va a darse en estos días. Hoy estamos en sábado, pues seguramente que la semana próxima tengáis una conversación interesante. Es una conversación en la que tú
vas a defender tus ideales por encima de todo. Esos ideales que tienes sobre la relación que quieres o sobre la situación que quieres en tu vida, es algo que vas a defender a capa y espada, ¿vale? Nos dicen que esa conversación va a ser bastante clarificadora para ti, es decir, vas a encontrar mucha claridad mental en esta conversación que vas a tener con esta persona. Esta persona es un rey de espadas, es alguien que es muy frío y muy calculador, ¿vale? Para que sepas quién puede llegar a ser. Puede ser hombre o mujer, ¿eh? Pero es, como digo, es una reina de espadas y es pues bastante fría y calculadora. A ver, aparte de eso te dicen que vas a tener que dejar atrás quizá una situación o una persona, pero como te han dicho antes las cartas, algo se termina, pero es temporal. Aquí te sale con el 5 de copas que algo termina, pero no es para siempre. Es algo temporal. Algo que tienes en mente o que vas a tener en mente volver. O que van a volver contigo, quiero decir. Pero como digo, es algo temporal. El 7 de espadas es la que nos habla de la próxima traición que vas a tener y que una amistad se va a terminar para siempre. Esta persona que va a traicionarte, que va a delatarte en el caso en el que hayas confiado algún secreto, es una persona que va a alejarse de tu vida para siempre o tú vas a alejarla de tu vida para siempre. Aquí nos sale la torre junto al 7 de espadas, que nos habla de esa traición que vas a tener y de ese pues mal momento por el cual vas a pasar por culpa de esta persona. Pero vas a salir triunfante de todo, nos sale el 6 de bastos, vas a salir triunfante de todo, vas a salir como más fortalecida. Creo que esta traición o esto que va a ocurrirte va a abrirte los ojos, vas a ver cosas que quizá no van a ser de tu agrado, pero que son cosas que tienes que ver para que te puedan abrir la mente y te puedan abrir los ojos y por fin puedas decir, hasta aquí hemos llegado, o sea, hasta aquí ya no aguanto más, esto es lo que hay, pues perfecto, vale, pues a partir de aquí se acabó lo que se daba, vas a alejarte de personas y vas a alejarte de situaciones, vas a empezar a encontrarte a ti misma y como te he dicho antes, vais a empezar a encontraros y brillar, vais a brillar muchísimo, pero como digo, Escorpio, tenéis que tener un poco de paciencia porque todo esto ocurrirá más o menos para el mes de septiembre, aunque la lectura la estoy haciendo hoy, a mí me están indicando las cartas que va a ser un poquito más hacia adelante. Vamos a ver qué horóscopos salen en la lectura de hoy, así podéis saber quién es este rey de espadas. Como digo, puede ser hombre o mujer. Nos sale Acuario, nos sale Escorpio, nuestro signo, y nos sale el signo de Virgo. Y voy a sacaros también el mensaje de vuestro ángel. El niño que llevas dentro. Alimenta el niño que llevas dentro y comienza a expresar la belleza increíble que guardas en tu interior. Vivimos en un mundo en el que existe una receta para cada cosa, pero no para el amor ni la creatividad. No es algo que podamos aprender, solamente podemos alimentarlos. Permítete, pues, un tiempo de diversión. Así que nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí, por comentar el vídeo, por suscribirte, por compartir el vídeo. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos, adiós.